¿Busca el momento para invertir? Ahora, Colombia tiene un escenario excelente y un talento humano dispuesto a llevar su negocio al próximo nivel. La oportunidad, usted escoge. Y el lugar, definitivamente es Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar organizado por ProColombia, que tiene como objetivo presentarles hoy los puntos clave del Impuesto Nacional sobre Plásticos de un solo uso que está establecido en la Ley 2277 del 2022. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Ramírez Castañeda, subdirector de Normativa y Doctrina de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN. Sabemos que este tema ha generado bastantes inquietudes sobre su ámbito de aplicación, sobre quién será el sujeto encargado de este impuesto, así que les pedimos que por favor durante esta charla nos ayuden con sus preguntas. Pueden hacerlo en el chat o pueden hacerlo en la opción de Q&A que encuentran en la parte inferior de sus pantallas, y al final de esta charla esperamos poder tener unos minutos para que el doctor Alfredo nos ayude a resolverlas. Así que para quienes nos están preguntando también, este webinar va a quedar grabado y podremos compartir la presentación y la grabación a los correos que ustedes registraron al momento de ingresar al webinar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy paso al doctor Alfredo para que inicie la charla. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y adelante, por favor. Bueno, pues buenos días para todos. Aprovecho pues para manifestarles que es para mí un placer acompañarlos durante estas horas en las cuales pues presentaremos de manera pues muy general las implicaciones de orden tributario pues que trae este impuesto recientemente creado, como lo decía Juliana, con la ley 2277 de 2022. Y pues que es de reconocer ha generado diferentes dudas en cuanto a su aplicación, y es por ello que pues desde ProColombia se ha organizado este espacio para abordar esas inquietudes de cara pues a los diferentes sectores económicos y tratar de brindar la suficiente claridad. Entonces, pues damos inicio a la presentación. Listo, perfecto. Entonces, pues para comenzar, es importante señalar que el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, tiene un propósito que en principio se distancia de cualquier otro propósito que puedan tener normalmente los impuestos, que es recaudar un dinero pues, para financiar los gastos públicos del Estado. Este impuesto, digamos que se aparta de esa finalidad y es en realidad un impuesto que se caracteriza por ser extrafiscal. Es decir, este impuesto tiene por objetivo corregir externalidades negativas, que en este caso consiste en el consumo de productos plásticos, especialmente aquellos de un solo uso, que como sabemos, pues generan un impacto considerable no solo a la salud humana, sino también al medio ambiente. Y esto, digamos que lo podemos constatar en la exposición de motivos que se hace de este impuesto, específicamente pues en la ley 2277-2022, que podemos consultar en la Gaceta del Congreso número 917 de agosto 12 de 2022. Aquí, digamos que en resumen, lo que lo que se señala frente a la exposición de motivos de este impuesto es que tiene por objetivo mitigar el impacto ambiental que genera para el medio ambiente y la sociedad el uso de plásticos de un solo uso. Ahora, al momento de entrar pues a examinar este impuesto para efectos de darle aplicación,
tenemos que tener presentes una serie de fuentes formales que nos ayudan a su entendimiento. Empezando desde luego por lo que establece la Ley 2277 de 2022 en los artículos 50 a 53, que son en los cuales se regula este impuesto. Pasamos también a, desde el punto de vista reglamentario, y aquí hablo específicamente de la reglamentación de orden tributario, porque vendrán otra serie de reglamentaciones, particularmente en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero aquí nos referimos al artículo 161, 132, 54 del decreto 1625-2016. Este artículo en particular se refiere a los plazos para declarar y pagar el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso, que ya pasaremos a mencionar más adelante. Y aunque en estricto sentido pues no es ley, pues sí es importante tener presente las interpretaciones que ha venido realizando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como autoridad doctrinaria en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria. Y específicamente en lo que se refiere a este impuesto, pues tenemos los siguientes pronunciamientos. Tenemos el concepto general sobre este impuesto, que es el concepto número 641 del 20 de enero de 2023. Tenemos su adición, que es el número 2390 del 1 de marzo de 2023, y también tenemos unos pronunciamientos que se ha hecho desde la Dirección de Gestión Jurídica, en los cuales se han analizado solicitudes de reconsideración pues, de los anteriores pronunciamientos. Todos estos conceptos, además desde luego de lo que establece la reglamentación y la ley, se pueden consultar en los links que ven en pantalla. Pues aquí es importante mencionar que la DIAN ha puesto a disposición de la ciudadanía en general pues un motor de búsqueda denominado normograma, en los cuales pues, se pueden consultar no solo las fuentes normativas, sino también las interpretaciones más recientes que se han realizado sobre el particular. Ahora, ¿cuáles son las características de este impuesto? Y aquí destaco dos que tienen una particular relevancia. La primera es que este impuesto es de causación instantánea. ¿Qué significa eso? Es un impuesto que se causa en el mismo momento en el que se realiza el hecho generador, a diferencia de lo que ocurre con otros impuestos, como es el caso del impuesto sobre la renta y complementarios, que es un impuesto de periodo. Entonces tendremos que evaluar los hechos generadores en el caso de renta del 1 de enero al 31 de diciembre para entrar posteriormente a determinar el impuesto. Aquí no. Aquí este es un impuesto que de nuevo pues, se causa al mismo momento en el que se realiza el hecho generador, esto sin perjuicio de los plazos para su declaración y pago que veremos a continuación. Ahora, frente al hecho generador, ¿en qué consiste el hecho generador de este impuesto? Se caracteriza por tres operaciones en particular. La primera, la venta; la segunda, el retiro para consumo propio; y la tercera, la importación para consumo propio. ¿De qué? De productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Ahora, como les decía, frente a la declaración y pago, el gobierno nacional ha definido que este impuesto se declare y pague de manera anual. Y en lo que se refiere a el impuesto causado en los años 2022 y 2023, se ha dispuesto excepcionalmente que el pago se hará en los días del 19 al 23 de febrero del próximo año. Es por ello, digamos que aquí hablamos de algo, digamos que es importante diferenciar la declaración y pago del impuesto de su causación instantánea. Entonces, de nuevo, por cada operación que yo realice de venta, de retiro para consumo propio o de importación para consumo propio de estos productos plásticos, por cada operación se genera y se causa el impuesto sin perjuicio de que yo presente una declaración en relación con todas las operaciones que se han realizado durante un determinado año. Y aquí también es importante tener presente que en la medida que se trata de un impuesto de causación instantánea, pues es exigible desde el mismo momento en el que entró en vigencia la Ley 2277 de 2022. Esto significa
que cualquier venta, retiro para consumo propio o importación para consumo propio de estos bienes que se hubiese llevado a cabo desde el 13 de diciembre de 2022 ya genera y causa el impuesto. Ahora, también es importante señalar que este impuesto es monofásico de primera etapa. ¿Eso qué significa? Es un impuesto que se causa una sola vez. Y hablamos de primera etapa porque se causa en cabeza del productor o importador de estos bienes. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el IVA, que es un impuesto plurifásico, es decir, que por cada venta que yo realice de los bienes en la cadena de producción, comercialización y distribución, en cada una de esas etapas se va a generar el impuesto. En este caso, no. En este caso, solo se genera y causa una vez y por ende solo hay lugar una sola vez a su pago. Ahora, ¿qué productos plásticos están grabados con este impuesto? Y esto es algo que se ha consultado en numerosas ocasiones a la administración tributaria. Aquí es importante pues remitirnos a lo que establece el artículo 51 de la ley 2277 que desarrolla el hecho generador y que pues hemos hecho relación en la diapositiva anterior. Y es que este impuesto grava los productos plásticos que son utilizados para, y aquí quiero hacer un énfasis en el para, envasar, embalar o empacar bienes. Esto significa que el impuesto no grava los productos empacados en plástico, sino los empaques de plástico. Y es algo que pues, de manera ilustrativa se presenta en la diapositiva, ¿no? También, digamos que frente a qué debemos entender por productos plásticos de un solo uso, pues es necesario remitirnos a la definición que realiza la Ley 2277 sobre el particular y que les leo a continuación. Entonces, los productos plásticos de un solo uso son aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor. Son diseñados para ser usados una sola vez y con corto tiempo de vida útil, entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en el que el producto ejerce su función. Bien. Pasando a la siguiente diapositiva, hay que, digamos, hacer unas precisiones sobre la generación y causación del impuesto. Entonces, se le ha preguntado a la administración tributaria qué se debe entender por consumo propio. Aquí, digamos que como se señaló en diapositivas anteriores, el consumo propio, ese rótulo de consumo propio, viene a calificar dos de los tres hechos generadores. Ya hablamos del retiro y de la importación. Y para la administración tributaria, pues el consumo propio significa que cuando el productor retira un producto plástico de su inventario o un importador importa un producto plástico de un solo uso, lo hace con el propósito, en principio, de destinarlo a envasar, embalar o empacar bienes. Ese, digamos que es el alcance que se le da al consumo propio. Destinar el producto plástico a envasar, embalar o empacar otros bienes. Ahora, aunque dentro del hecho generador se establece que el impuesto se genera en el caso de la importación para el consumo propio, no significa ello que la importación de estos productos con destino a su comercialización en el país no esté gravada con el impuesto. Y esto es algo que ha entendido también la administración tributaria. ¿Y esto por qué? Porque hablando de la importación, el impuesto siempre se causa cuando, en este caso, los productos plásticos son nacionalizados, ¿sí? Y es algo que, digamos, que podemos ver en la gráfica. Lo normal, hablando pues de los impuestos, es que primero se genere el impuesto y posteriormente se cause. Cuando hablamos de causación, es que el impuesto es exigible. Cuando hablamos de generación, es que se ha realizado el hecho económico contemplado en la ley que da lugar al nacimiento del impuesto. En el caso de la importación ocurre todo lo contrario, ¿sí?
primero se causa el impuesto. Se causa entonces cuando yo importo el producto plástico al momento de su nacionalización. Ahora, se genera posteriormente y esto, digamos que se generará en dos circunstancias particulares. O se genera cuando quien lo ha importado lo va a vender, y esto por cuanto, digamos que dentro del hecho generador que podemos ver aquí en el punto número 1, pues el impuesto simplemente se genera por la venta del producto plástico, no más. Y digamos que también se genera cuando ese mismo importador pues lo va a destinar a su consumo propio, que como ya vimos anteriormente, pues el consumo propio es destinarlo como envase, embalaje o empaque de otros bienes. Digamos que esta diferencia temporal entre la causación y la generación no es algo extraño al diseño de otros impuestos. Tenemos el caso, por ejemplo, del mismo IVA. Esto ocurre en ese impuesto y también ocurre con el impuesto al consumo de licores. La misma situación se presenta. Entonces, no es algo anómalo frente a, digamos, otras figuras tributarias. ¿Qué ocurre si entonces, habiéndose causado primero el impuesto, posteriormente no se genera? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si se causa el impuesto entonces con la importación de este producto plástico y posteriormente resulta que no se va a vender o tampoco se va a destinar a su consumo propio? Es decir, no se va a destinar a embalar, empacar o envasar otros bienes. Se puede solicitar la devolución de lo pagado y pues la DIAN concluye que sí, que en efecto, si primero se causa el impuesto y posteriormente este no se genera, en esos casos pues es posible acudir ante la administración tributaria para solicitar la devolución de lo pagado a título de pues pago de lo no debido. Y pues para estos efectos es importante acudir al procedimiento regulado en el artículo 161, 2127 del decreto 1625-2016. Otra pregunta que también se nos ha hecho es si este impuesto grava los productos plásticos que están compuestos de otros elementos diferentes al mismo plástico, como por ejemplo el cartón, aluminio o papel. Y aquí pues se ha concluido que sí, que en efecto el impuesto también grava esos productos plásticos que no están fabricados 100% a partir de plástico. ¿Y esto por qué? Porque así lo define la misma ley 2277 en su artículo 50 precisamente al definir los productos plásticos de un solo uso como aquellos los cuales, digamos que el material está compuesto por un polímero al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias. ¿Sí? Aquí creo que está completamente claro. Y que puede funcionar como principal componente estructural. Entonces, es una característica particular de los productos plásticos de un solo uso, es que el componente estructural, el principal componente estructural, sea el plástico, al cual, sin perjuicio de ello, pues pueden haberse añadido otros elementos, como sería, por ejemplo, el caso de cartón, aluminio o papel. Listo. También otras precisiones que se han hecho sobre este impuesto es, primero, que el impuesto también se genera y se causa cuando se venden estos productos plásticos a usuarios industriales de zona franca, cuando se venden a sociedades de comercialización internacional con destino a su exportación y también los mismos productos plásticos que son exportados. ¿Y esto por qué? Porque la ley 2277 no trajo ninguna distinción sobre el particular, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el IVA, en los cuales, por ejemplo, el artículo 481 del Estatuto Tributario señala claramente que están exentos del impuesto los bienes que sean exportados. Este no es el caso con los productos plásticos, no hay una mención expresa al legislador y es fundamental que este tipo de medidas como exenciones, exclusiones o no causaciones sean de orden legal, es decir, sean creadas por el mismo legislador. El gobierno nacional en este sentido no puede tomar ninguna medida sobre el particular, no puede llegar a otra conclusión diferente, pues
estaría invadiendo competencias que no le son propias. Ahora, dentro de estos escenarios de exclusión o de no causación, no quiere decir ello pues que la ley 2277 no los traiga. En efecto, sí los trae. Y uno de ellos es, por ejemplo, que el impuesto no se causa cuando el sujeto pasivo y responsable, que ya veremos a continuación quién es el sujeto pasivo y responsable, cuente con la certificación de economía circular. Esa certificación de economía circular debe ser reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, hasta tanto ello no ocurra, pues este instrumento no es aplicable. Consecuencia de ello, pues, en la importación o en la producción de estos productos, pues se causará el impuesto. Ahora, también están excluidos de este impuesto los productos plásticos que están específicamente señalados en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 2232 de 2022. Esta ley adopta una serie de medidas tendientes a restringir y prohibir la producción y el uso de productos plásticos de un solo uso, pero digamos que en estas situaciones que se expondrán a continuación, el impuesto no se causa, ¿sí? La operación está excluida del impuesto. Y es cuando esos productos plásticos de un solo uso van a ser destinados y utilizados a unas finalidades específicas, como es, por ejemplo, para propósitos médicos, por contener productos químicos que presentan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, por contener residuos peligrosos, contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, y también para empacar o envasar productos tomados en consideración por el DANE para la determinación del índice de precios al consumidor o canasta familiar. Estos son apenas unos ejemplos. El parágrafo del artículo 5º trae otras menciones que también será importante tener en cuenta en cada caso particular. Ahora, ¿cómo se debe probar esa destinación y uso? Entonces, traigo el siguiente ejemplo. El productor de productos plásticos de un solo uso, que es el sujeto pasivo y responsable del impuesto, y ya lo veremos a continuación, entonces, en principio, cuando va a vender ese producto plástico, se causa el impuesto, ¿sí? Se causa el impuesto que tendrá que declarar y pagar posteriormente. Si el consumidor, si el comprador, si el adquirente de ese producto plástico le certifica de alguna manera al productor que él como consumidor va a utilizar ese producto plástico, por ejemplo, para envasar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, pues ese no se debería causar el impuesto. Entonces, lo que debería hacer el consumidor o adquirente de este producto plástico es entregarle alguna certificación al productor señalándole, mire, este producto yo lo voy a destinar con esta finalidad. Finalidad que genera una exclusión del impuesto en los términos del parágrafo del artículo 5º de la Ley 2232. Por ende, no pague usted el impuesto. No lo cause y no lo vaya a pagar. Y ya veremos por qué porque digamos que esta advertencia, y es porque puede haber un traslado económico del impuesto vía mayor valor del bien. Ahora, la ley no establece de ninguna manera cómo se debe certificar esa destinación y uso que se le va a dar al bien. Y por ende, la DIAN ha señalado que existe libertad de medios probatorios. Entonces, ese consumidor, ese adquirente del producto plástico podrá acudir a cualquier medio probatorio con tal de que este sea legal, que sea idóneo, que sea pertinente, útil y conducente para lograrle sustentar al sujeto pasivo y responsable de este impuesto, pues que no hay lugar a la causación del impuesto. Ahora, frente al tema del sujeto pasivo y responsable, y vamos a hablar también en esta diapositiva sobre la base grabable y tarifa. Entonces, ante el fisco, es decir, ante la DIAN y ante el Estado, quien debe asumir económicamente este impuesto y quien tiene que responder por el mismo es el productor o importador de los productos plásticos,
¿sí? En la medida en que así ha sido definido en la ley, como sujeto pasivo y responsable. No es el consumidor, no es el adquirente, no es el comprador de estos productos plásticos en principio, ¿sí? Y es por ello que en la medida en que no se trata de un impuesto que deba asumir económicamente el consumidor o adquirente, como sí ocurre, por ejemplo, con el IVA, pues este impuesto no se debe discriminar en la factura. Esto sin perjuicio, desde luego, que el productor o importador de estos productos plásticos, cuando lo venda, pues pueda informar en la factura electrónica de venta el impuesto que ha pagado, ¿sí? Y acá hablamos de informar digamos que en la estructura de la factura electrónica de venta hay unos campos editables, unos campos opcionales, en los cuales se puede incluir cualquier información adicional, como podría ser esta. Ahora, el productor o importador de estos productos plásticos que ha pagado el impuesto, digamos que lo ha asumido económicamente, ¿lo podría recuperar económicamente? Y la respuesta es sí. En principio sí. Esto dependerá, pues, desde luego, del análisis económico que cada productor importador lleva a cabo en su negocio, con el ánimo de determinar si efectivamente o lo asume 100% o lo recupera trasladándolo vía mayor valor del precio del bien, ¿sí? Esto es algo, digamos, que queda a la libertad, entonces, de los productores importadores, si recuperan o no económicamente lo pagado a título de este impuesto. Ahora, es importante señalar que si trasladan ese impuesto que pagaron como mayor valor del bien, pues como mayor valor del bien, esto también hará parte de la base gravable del IVA y finalmente pues esto incidirá en el precio final de venta de estos productos plásticos, como ya lo veremos en la tabla que sigue a continuación. Antes de entrar pues en este ejercicio, en esta ilustración, pues es importante tener presente dos cosas. Primero, que la base gravable de este impuesto es el peso en gramos del producto plástico. Y dos, que la tarifa es de 0,0005 VTs por gramo. Es decir, esto para el año 2023 significa que la tarifa es de 2,12 pesos por gramo. Ahora, entonces, con esta tabla, que de nuevo reitero, tiene unos datos meramente ilustrativos, no son datos oficiales, podemos ver, digamos, que un análisis económico frente a los escenarios de recuperar el impuesto pagado trasladándolo como mayor valor del bien o definitivamente no trasladarlo y asumirlo dentro, pues, de los resultados financieros del respectivo productor importador. Entonces, tenemos que por un producto plástico que pese 10 gramos, el impuesto pagado entonces será de 21,21 pesos. Asumamos que el precio de venta del producto plástico, de ese empaque plástico, es de 70 pesos. Entonces, en el escenario en el que se traslada este impuesto con mayor valor del bien, esto implicará entonces que ese impuesto se debe sumar al valor de venta, lo cual nos daría un resultado de 91,21 versus el escenario de aquel en el cual el productor importador decide no trasladarlo y sigue vendiendo el producto a los 70 pesos que habíamos señalado. El IVA, que es, digamos que es de una tarifa del 19%, aplicable sobre ese valor de venta, que es de 91,21 pesos, nos daría un resultado de 17,33 pesos a título de IVA. Mientras que en el escenario de no trasladarse, pues el IVA será apenas de 13,30 pesos calculado sobre los 70. Este IVA, en la medida en que se suma al valor, digamos, del producto y será el valor final, digamos, que deberá pagar el comprador de estos bienes, en el caso de trasladarse, implicará entonces que el producto final tendrá un valor de 108,54 pesos versus en el escenario de no trasladarse será de 83,30 pesos. Digamos que esta
comparativa frente a estos precios finales de 83,30 versus 108,54, arrojaría en principio que el precio del producto al consumidor se estaría incrementando en un 30,3% aproximadamente en aquel escenario en el cual se trata el impuesto como mayor valor del bien. De nuevo, reitero, estos son apenas unos datos ilustrativos, no son datos oficiales, dependerá de las particularidades de cada caso, del peso de cada producto, del valor de cada producto, de modo que pues, es difícil llegar a una mención muy general sobre los impactos económicos que este impuesto puede traer. Sin embargo, pues esta tabla puede dar ciertas luces sobre finalmente los impactos que se verían reflejados si se traslada económicamente este impuesto. Y con eso digamos que terminaría esta presentación pues muy breve. Yo creo que podemos darle paso a preguntas que de seguro pues habrá muchas. Sí, doctor Alfredo, mil gracias. Hay bastantes preguntas, así que bueno, iniciemos. La primera dice, esta es una consulta referente a una empresa comercial que realiza el proceso de producción de productos alimenticios. La misma no exporta plásticos, compra el material de empaque a una empresa colombiana. En este caso, ¿estaría obligada a realizar la causación del impuesto? Listo, entonces no. La respuesta corta es no. ¿Y no por qué? Porque, vuelvo y les expreso, el impuesto se genera y se causa cuando se venden, retiran para consumo propio o importan para consumo propio productos plásticos, hablando del empaque. Empaque que se va a destinar para envasar, embalar o empacar otros bienes. Entonces, cuando esta empresa colombiana compra esos empaques para envasar sus alimentos y exportarlos, hablando estrictamente del envase de los bienes y de su exportación, pues no se genera el impuesto. ¿Por qué? Porque no se están vendiendo empaques plásticos, se están vendiendo bienes contenidos en empaques plásticos. Y aquí particularmente habrá que examinarlo a la luz del parágrafo del artículo 5º. Seguramente en este caso, en la medida en que ese producto plástico se está utilizando para contener alimentos, seguramente de origen animal o bienes que vienen a conformar la canasta básica familiar, esa empresa colombiana le puede certificar a su proveedor de los empaques plásticos: oiga, ese plástico que usted me está vendiendo y que usted, en principio, usted como productor debería generar y causar el impuesto, no lo haga. No lo haga, ¿por qué? Porque ese plástico yo lo voy a destinar a una finalidad que está beneficiada en la ley como excluida del impuesto. Entonces, le podrá a esa empresa colombiana certificarle al proveedor del empaque plástico que efectivamente pues, lo va a destinar a empacar alimentos o bienes de la canasta básica familiar, para que ese productor no lo pague y no se lo vaya a trasladar como mayor valor del bien. Que de nuevo, esto no es que siempre se traslade como mayor valor del bien, eso dependerá del análisis económico y financiero que cada productor importador realice. Podrá decidir no hacerlo y asumirlo 100% dentro de sus resultados o trasladarlo. En este caso, digamos que, en resumen, entonces, esa empresa colombiana no es sujeto pasivo y responsable del impuesto porque no produce empaques plásticos. Produce bienes que van a estar contenidos en empaques plásticos, que es algo diferente. Listo, excelente. Creo que la siguiente pregunta le aplica la misma respuesta que acabas de dar, pero igual la voy a leer. Dice, a los comercializadores, ¿cómo les afecta el impuesto de plásticos de un solo uso? Ya que los comercializadores no son fabricantes ni son consumidores finales, son sencillamente un intermediario. Así que entenderíamos la respuesta que acabas de dar que aplica para esta pregunta. ¿Es correcto? Sí, de acuerdo. Digamos que, ¿cómo les afecta a los comercializadores? Les puede llegar a afectar en el precio, digamos, de compra de los productos plásticos. Podrá llegar a afectarles, pero eso pues, puede variar de caso a caso. Perfecto.
Siguiente, ¿se hace una certificación por cada factura? Yo diría que sí. Digamos que en la medida en que la factura, digamos, eso no es algo que esté definido, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo certificar a mi proveedor que mi producción, digamos que mi actividad económica 100% está centrada en la producción de alimentos. Para de contar. Yo le puedo entregar esa certificación, digamos que comenzando el año o desde el mismo momento en que era exigible este impuesto, para hacerle saber a mi proveedor que mi actividad está exclusivamente centrada en ello. Para que ahí en adelante, pues todas las ventas que me vaya a realizar de estos empaques plásticos y que desde luego cada operación de venta deberá estar soportada en su correspondiente factura electrónica de venta, pues no vaya a causar el impuesto. Entonces, no es algo que esté definido en la ley, eso es algo que pueden convenir, en este caso las partes en particular, pero digamos que podría bastar con una sola certificación por lo que resta del año y podrían ser certificaciones que se podrían renovar anualmente. Digamos que lo importante es que el productor quede con la tranquilidad suficiente de que las ventas que va a realizar de ese producto plástico se van a destinar a una finalidad que está beneficiada en la ley como exclusión para pues no causar el impuesto y posteriormente declararlo y pagarlo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese productor, entonces, asumamos, vende el empaque plástico, ¿cierto? Para cuando lo vendió, el consumidor, el adquirente, no le dijo que iba a destinar ese empaque plástico, por ejemplo, para propósitos médicos. No lo mencionó. Eh, el, el consumidor que, digamos, que utiliza entonces ese empaque plástico con propósitos médicos, posteriormente le dice, pucha, yo estuve revisando este tema y creo que esa operación no da lugar al impuesto. Entonces, le emite la certificación, ¿sí? Lo que podría hacer en ese caso el productor es acudir ante la administración para pedirle la devolución de lo pagado a título de lo no debido. Sí, le podría decir a la administración, vea, yo le pagué este impuesto en un principio, pero resulta que realmente ese producto plástico, ese empaque plástico, se destinó con propósitos médicos o para conservar residuos peligrosos, etcétera. Cualquiera de las finalidades que están en el parágrafo del artículo 5 de la ley 2232 y podría posteriormente solicitar la devolución entonces de lo que hubiese pagado. Listo. En línea con ese comentario, con esa pregunta, también nos preguntan que si hay diferentes tipos de certificaciones. Eh, pues las pueden haber, puede que sí, puede que no. Digamos que es lo que yo les decía, en la medida en que la ley no establece una tarifa legal, no establece una forma de probar que el bien, el empaque plástico va a ser destinado específicamente pues a estos usos, existe libertad de medios probatorios, pues se puede acudir, digamos que a cualquier medio, ¿no? Declaraciones bajo grave de juramento, testimonios, etcétera. Digamos que ahí será importante, pues, examinar las diferentes pruebas que están, digamos que concebidas digamos que en la normativa probatoria, normativa procesal, pero digamos que desde luego es deseable, realmente es deseable contar con medios escritos, ¿sí? Es lo más conservador, es lo que genera mayor tranquilidad, entonces en este caso, digamos que podría acudirse a declaraciones bajo grave de juramento. Excelente. Listo. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre se causa y se genera frente a la declaración del impuesto? Si transcurre tiempo entre causar y generar, ¿se debe declarar y pagar dos veces? No, entonces, bueno, si hay una diferencia entre generarse y causarse el impuesto. Entonces, se genera el impuesto cuando se realiza el hecho económico que está concebido en la ley, pues como, digamos, que da lugar al nacimiento del impuesto, ¿sí?
y se causa, entonces, pues de acuerdo con las específicas circunstancias que están concebidas en la ley. Aquí, en la medida en que se trata de un impuesto de causación instantánea, la generación y la causación vienen a confundirse en principio pues en un mismo momento, ¿sí? Entonces, les decía yo que cuando, por ejemplo, el productor de estos empaques plásticos lo vende, ahí se está generando porque se realiza uno de los hechos generadores del impuesto y también se causa. Hablando, digamos que de la causación, es algo que olvidé mencionarles. En el caso de la venta, este impuesto se causa cuando se expide la factura electrónica de venta, ¿sí? Y en el caso de la importación, se causa cuando se nacionaliza el bien. Entonces, digamos que puede haber una pequeña diferencia de tiempo entre haberse vendido y mientras pues, se expide la correspondiente factura de venta. En el caso de la importación, pues sí, realmente al momento de la nacionalización se generaría y se causaría el impuesto. Ahora, esa diferencia temporal entre la generación y causación del impuesto no significa que el impuesto se vaya o se tenga que pagar dos veces, no. Siempre será, digamos que la causación marcará la exigibilidad del impuesto, pero no significa ello que se vaya a pagar dos veces el impuesto. Particularmente en el tema de la importación, como les decía, se causaría el impuesto al momento de la importación, cuando se nacionaliza el bien y por ende el importador tendría que pagar el impuesto. Pero si posteriormente ese producto no se va a vender o no se va a consumir, no se va a destinar a empacar otros bienes, ese importador pues, puede solicitar la devolución a título de pago de la debida. Listo, gracias, doctor Alfredo. Nos preguntan, en la gráfica donde se mostraron productos grabados y no grabados, se ven productos con empaque de colores que obviamente son empaques de un solo uso. Esta gráfica es un poco confusa, por favor aclarar. Entiendo que es la de productos finales, cuando el plástico ya contiene el producto final, que es los que no están grabados, sino el plástico propiamente dicho, pero pues aquí, doctor Alfredo, le doy la palabra. Sí, a ver, entonces, en la imagen de la izquierda tenemos el empaque vacío, ¿sí? Entonces puede ser una botella de plástico para el caso. Mientras que en la imagen de la derecha, ese producto, esa botella de plástico ya contiene algo, ¿sí? Contiene una sustancia. Aquí digamos que se ven productos de aseo, entonces podemos pensar en un detergente, en un champú, en un jabón, etc. Cuando yo vendo ese detergente que está contenido en una botella de plástico, no se genera ni se causa el impuesto porque yo no estoy vendiendo un empaque plástico. Yo estoy vendiendo el detergente, yo estoy vendiendo el jabón, yo estoy vendiendo el champú, que está desde luego contenido en un empaque plástico, pero ese no es el hecho generador del impuesto. El hecho, repito, es cuando yo, como productor o como importador, vendo empaques vacíos, ¿sí? Que están destinados a envasar, empacar o contener otros bienes. Listo, clarísimo. Bueno, nos preguntan si hay alguna definición sobre quién es el productor. Sí, esto ha generado una gran discusión, ¿sí? Y es algo que yo no quise traer a esta exposición porque, digamos que lo que ha generado es confusión, ¿sí? En la ley 2277, en el artículo 50, hay una definición de lo que se entiende como productor o importador, ¿sí? Desafortunadamente, esa definición que hace el mismo legislador no se comunica con el hecho generador, ¿sí? Y aquí, pues, digamos que lo que voy a decir es quizá muy jurídico, pero el hecho generador es uno de los elementos estructurales más importantes del impuesto, ¿sí? El hecho generador es el que viene a definir, a enmarcar el impuesto, ¿sí? Entonces, cuando yo no realizo el hecho generador, pues yo no estoy ante el impuesto. La definición que trae el artículo 50 es muy contraria a lo que trae el hecho generador, ¿sí? Y es que para el legislador
se define el productor importador como aquel que vende o importa productos contenidos en empaques plásticos. Entonces, si tomáramos con total apego la definición que hace el legislador en el artículo 50, en esta gráfica sería todo lo contrario, ¿sí? Digamos que el impuesto se generaría entonces cuando yo vendo ese champú que ya está contenido en un empaque plástico. Sin embargo, como les decía, esto no es una definición que se comunique con el hecho generador, porque el hecho generador nos habla de la venta, el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio de productos plásticos de un solo uso utilizados para, y por eso les hacía énfasis en el para, envasar, empacar o embalar otros bienes. Ese para nos marca una finalidad que debe cumplir el producto plástico. Es decir, entonces, ese producto plástico va a ser destinado a eso. Cuando yo vendo un champú contenido en una botella plástica, pues yo no estoy vendiendo un empaque plástico. Yo estoy vendiendo es un producto contenido en un empaque plástico. Y por ende, en la medida en que esa definición de productor importador no se comunica con el hecho generador, la administración tributaria la dejó a un lado, ¿sí? Esto por diferentes razones. Primero, pues, para que, digamos, acudiendo a una interpretación útil de las normas, tenemos que llegar a una interpretación que permita aplicar este impuesto, porque de lo contrario, si asumiéramos que el sujeto pasivo responsable es ese, el que vende un producto contenido en un empaque plástico, pues ese sujeto pasivo nunca va a vender un empaque plástico. Y por ende, pues el impuesto en ningún caso se generaría ni causaría, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales la administración se vio abocada a interpretar de esta manera el impuesto, y es una interpretación pues que está plasmada en los conceptos generales sobre la materia. Y otra, digamos que otra razón en particular es que, de nuevo, acá podría sonar muy jurídico, pero en los artículos 2 y 3 del Estatuto Tributario, particularmente el artículo 3 del Estatuto Tributario, se indica que el sujeto pasivo y responsable del impuesto es quien realiza el hecho generador, ¿sí? Y ese artículo, digamos que permite sustentar jurídicamente la conclusión de por qué se ha interpretado que el sujeto pasivo y responsable es quien vende el empaque plástico y no el producto contenido en el empaque plástico, porque el primero es quien está realizando el hecho generador que está contenido en el artículo 51, no el último, ¿sí? En todo caso, pues es importante señalar que digamos, esa discusión que se ha generado frente a la definición, digamos así, una amplia discusión sobre ese punto ya ha sido abordada por la Dirección de Gestión Jurídica frente a estas solicitudes de reconsideración, pues digamos ya resueltas, en las cuales pues la administración ha nuevamente reiterado que por lo menos para la administración tributaria, la interpretación y aplicación del impuesto se debe circunscribir sobre la venta, retiro para consumo propio o importación para consumo propio de los empaques plásticos y no de los productos contenidos en empaques plásticos. Ahora, en gracia de discusión, pues también es importante señalar que estos conceptos generales han sido demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hablo aquí del Consejo de Estado. Entonces, pues también será importante esperar a la resolución de esta demanda de nulidad para finalmente evaluar qué decisión toma el Consejo de Estado sobre estos pronunciamientos y cómo entonces eso podrá incidir pues digamos, en la interpretación y aplicación de este impuesto. Listo, entendido. Bueno, hay bastantes preguntas, así que, doctor Alfredo, si usted debe retirarse por algún motivo o algún otro compromiso, pues nos cuenta y cualquier cosa daríamos las respuestas por escrito, porque tenemos bastantes. Entonces, ¿podemos continuar? Sí, sí, sí. Listo. Entonces nos preguntan, en el caso de las excepciones del impuesto, tratándose de alimentos, cuando estos alimentos están dentro de la canasta familiar, dice, con cáscara, uchuva, papa, zanahoria, ¿se entendería que están dentro de la excepción?
Sí, a ver, pues yo no conozco mucho de ese tema. Asumiría que sí, asumiría que cuando hablamos de estos productos alimenticios, pues están dentro de la canasta básica familiar. Entonces, pensemos en que yo comercializo o yo produzco uchuva, ¿sí? Entonces, para yo distribuir y comercializar este producto, pues lo tengo que hacer en un empaque plástico, ¿sí? Para salvaguardar la integridad del producto. Entonces, yo acudo ante un proveedor de empaques plásticos, le digo, oigan, necesito este empaque con estas características, pero en la medida en que ese empaque yo lo voy a utilizar para conservar, para empacar dentro del mismo productos alimenticios que componen la canasta básica familiar, pues usted, productor, no vaya a causar el impuesto, ¿sí? No cause el impuesto, y por ende la advertencia de no cause el impuesto también es, si lo pensaba hacer, no me traslade económicamente el impuesto vía precio, ¿sí? Porque este producto pues yo lo voy a destinar a un uso que está, digamos, expresamente contemplado en la ley como que da lugar a una exclusión del impuesto. Listo, nos preguntan también. Nosotros le compramos polietileno a X empresa para producir malla protectora de flores. ¿Nos cobija la obligatoriedad de asumir el impuesto? Diría que lo mismo, sí, es como la misma respuesta, un poco similar a la anterior, ¿sí? De nuevo, habrá que ver, de entrada no me suena que ese uso que se le va a dar al producto plástico esté dentro de las exclusiones del parágrafo del artículo quinto, pero pues habrá que verlo en cada caso. Diría que, de nuevo, si yo voy a adquirir ese empaque plástico, ese polietileno, esa malla para, digamos que, conservar unas flores para su venta, pues ese hecho no genera ni causa el impuesto. Pero, de nuevo, quien produce ese producto plástico y quien me lo está vendiendo, pues digamos que al floricultor, pues esa operación sí viene a generar y causar el impuesto. Listo, hay una pregunta que ha sido también muy recurrente y nos la hacen acá. Dice, ¿nuestro producto es destinado a exportación? ¿Estaría grabado o no? Hablando del producto como el empaque plástico, ¿cierto? No especifican, pero Ok. podríamos entonces tal vez aclarar si se va a exportar el empaque plástico solo o si tal vez se va a exportar ya el bien empacado, embalado o envasado dentro de un empaque plástico. De acuerdo, entonces, con esta diapositiva, si Ah, yo nos dicen que sí produzco. es exportar el empaque plástico, qué pena. Ok, perfecto. Entonces, en la diapositiva yo produzco, pensemos en esas botellas plásticas vacías. Yo las exporto, sí, como les decía en la presentación, desafortunadamente en la ley no quedó una mención expresa relacionada con la exportación de estos productos plásticos. Entonces, si esa exportación comporta la venta del bien, la venta que yo le estoy haciendo a un consumidor en el exterior, pues vía exportación, esto va a dar lugar a la generación y causación del impuesto. Entendido. Bueno, nos dice el empaque terciario que se utiliza para embalar producto que hace parte de la canasta familiar, ¿cuenta para el impuesto? No sé qué sería un empaque terciario. Tampoco sabría qué es el empaque terciario. Si nos pueden dar un alcance a la pregunta, porfa. Dice, ¿se puede repetir esta charla para...? Bueno, ya lo veremos. Por ahora les recuerdo que esta presentación y el video de esta charla se les va a enviar a los correos que ustedes registraron al momento de ingresar al webinar. Bueno, ¿los productos plásticos biodegradables estarían exentos? Yo creo que ahí dependerá, a ver, la ley no hace ninguna mención sobre los biodegradables. Por ejemplo, y esto sí es muy diferente a lo que ocurre con el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas. No sé si lo recordarán,
pero también existe ese impuesto, ¿sí? Y ese impuesto, digamos que se genera y causa por la entrega de bolsas plásticas para, para empacar los bienes que yo he adquirido, ¿sí? Entonces esto se ve mucho en los almacenes de grandes superficies o en cualquier supermercado o tienda. Ahí, por ejemplo, sí había una mención sobre las bolsas biodegradables, ¿sí? Algunas tenían unas tarifas especiales y otras no dan lugar al impuesto. En este caso, pues la ley no menciona nada sobre la biodegradabilidad del empaque plástico. Diría yo que eso habría que examinarlo según la definición que nos trae la ley sobre productos plásticos de un solo uso. Y habría que entrar a determinar si ese producto plástico biodegradable encaja dentro de la definición o no. Creo yo que eso ya será pues digamos que una discusión muy técnica que escapa, digamos que de mis conocimientos, entrar a determinar si dentro de los componentes estructurales realmente hablamos de plástico como uno principal, ¿no? Listo. Hay dos muy similares. Dice los empaques que ya creo que lo respondiste. Los empaques empleados para empacar snacks, papitas, platanitos, serían excluidos del impuesto al ser productos alimenticios. Y otro nos dice, muy similar, compañía que manufactura diversos empaques, plástico termoencogible que se utiliza para embalar refrescos y jugos cuando se exporta. ¿Esto aplicaría para el impuesto? Sí, de nuevo, ahí dependerá de la finalidad que se le va a dar a ese empaque plástico y si esa finalidad está expresamente contemplada en el listado del parágrafo del artículo 5 de la ley 2232. Listo, excelente. Son bastantes. Dice, dice, una bolsa que es biodegradable, pero se usa como plástico de un solo uso, por ejemplo, una bolsa para domicilios. ¿Aplicaría para el impuesto? Sí, digamos que lo mismo que les señalaba ahorita, el tema de la biodegradabilidad no es algo que esté desarrollado en la ley. Entonces, sí aplicaría el impuesto, salvo, de nuevo, yo logré probar que le voy a dar una destinación que está expresamente excluida en la ley. Listo. La importación de materia prima para elaboración de productos plásticos, ¿aplicaría? No, ¿No? no. Digamos que ni la importación ni la compra en el territorio nacional de los insumos. Si hablando del insumo como algo muy básico, como algo muy preliminar, muy rudimentario, no hay, digamos que si hablamos de insumo en estricto sentido como algo que no es todavía un empaque, no es un empaque plástico, no, digamos que entonces la compra de esos insumos para fabricar posteriormente los empaques plásticos no está grabado con el impuesto. Perfecto. Un productor de cinta adhesiva nos pregunta si ellos venden esta cinta adhesiva para que los clientes puedan cerrar las cajas de sus productos. En este caso, ¿estarían obligados a declarar y a pagar ese impuesto? No es una pregunta fácil y yo creo que sería valioso de pronto que esa pregunta, digamos que la eleven ante la administración tributaria. Lo pueden hacer a través de los canales PQSRD de la DIAN, pues para entrar a examinarla. Es una pregunta muy difícil, digamos, porque con la sola cinta, digamos, yo pensaría a título muy personal, pues que con la sola cinta no es posible, en principio, envasar o empacar bienes, pero nos habla también el hecho generador de embalar. Entonces, aquí creo yo que, digamos que como cualquier norma, pues debe ser interpretada primero que todo con el tenor literal de las disposiciones. Eso significa que tendríamos que acudir a la definición, digamos, al sentido natural y obvio que se hace del término embalar. Aquí, por ejemplo, se puede acudir a las definiciones que trae el diccionario de la lengua española. Y yo creo que a partir de ahí, pues uno podría entrar a precisar un poco más si esa cinta
adhesiva de plástico sirve realmente para embalar bienes. Podría ser, pero de nuevo, no es una pregunta tan fácil porque, pues en principio no es algo que uno conciba, ¿sí? Es muy diferente cuando uno habla de botellas plásticas, de cajas plásticas, etcétera. Hablan de una cinta, pues es un poco más complicado, me parece a mí. Pero pues me inclinaría a pensarlo de pronto desde el punto de vista del embalaje, sí podría ser. Listo, yo creo que hagamos una última porque de verdad hay demasiadas y no lo vamos a lograr. Nosotros trataremos de dar respuesta, bien sea por escrito o tendrán nuestros correos electrónicos para que nos hagan llegar también las consultas. La última sería, ¿cuál es el término que tiene la DIAN para reglamentar este artículo, este impuesto? No, no, digamos que este impuesto no está sujeto a reglamentación en principio, ¿sí? En principio de la administración tributaria. Eh, digamos que la facultad reglamentaria es de orden constitucional, el gobierno, y en este caso hablando del Ministerio de Hacienda, pues podrá evaluar si es importante hacer alguna reglamentación para efectos de dar un mejor entendimiento al impuesto, pero no es algo que esté concebido en la ley. Entonces, no es necesario que el Ministerio de Hacienda o el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda lleve a cabo una reglamentación de este impuesto para que aplique. Este impuesto viene aplicando y viene siendo exigible desde el 13 de diciembre del año pasado. Ahora, sí hay una reglamentación que trae la ley y es el tema del certificado de economía circular. Eso está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No conozco en qué va ese proceso de reglamentación, pero la ley señalaba que esa reglamentación debía darse entre los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Entonces, estaríamos hablando más o menos de julio, quizá, mentiras, junio, bueno, no estoy muy seguro, serían, digamos, 6 meses contados desde el 13 de diciembre, que tendría, pues, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para llevar a cabo esa reglamentación. Listo, no, pues muchísimas gracias, doctor Alfredo, muchísimas gracias a los 270 asistentes que tuvimos en esta charla. De verdad, muchas gracias por su interés, por acompañarnos. Doctor Alfredo, gracias por su disposición, nuevamente por aceptar esta invitación. Estaremos muy pendientes de sus preguntas, de sus inquietudes. Recuerden que en ProColombia estamos pues atentos y dispuestos a apoyarlos a través de los diferentes asesores comerciales, regionales y oficinas comerciales en el exterior. Cualquier inquietud en el correo que encontraron en la invitación, nos pueden enviar sus preguntas. Pues muchas gracias a todos, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Doctor Alfredo, feliz día a todos y Igualmente para todos. que Un estén gusto, muy que estén bien. muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bienvenido a Colombia. Lo estábamos esperando. Hemos construido una ruta especial para que conozca el país y se sienta seguro al invertir en nosotros. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y esta naturaleza nos ofrece millones de hectáreas para la producción agraria y una amplia oferta de materias primas para todas las industrias que son trabajadas por las manos de colombianos expertos. Gracias a su ubicación geográfica, acceso a 2 océanos y alta conectividad de pasajeros y carga, Colombia ofrece grandes ventajas como plataforma exportadora para abastecer al mundo. Bien se ha convertido en un destino ideal como plataforma exportadora para empresas internacionales que están diversificando sus cadenas regionales. Colombia también tiene una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región y le apuesta a que continúe aumentando por medio de su Plan Maestro de Infraestructura enfocado en la sostenibilidad técnica, social y ambiental. El país les abre las puertas a los inversionistas internacionales con facilidades para la proyección de su negocio. Colombia tiene una fuerza laboral única, llena de talento, altamente calificada y es de las más grandes de la región. Cuenta con un régimen especial de zonas francas y como parte del compromiso por ser cada vez más sostenible y competitivo, el país ofrece tarifas especiales para las empresas que generen un impacto positivo social y ambientalmente. Colombia es una gran opción para su próxima inversión. Entonces,
¿Busca el momento para invertir? Ahora, Colombia tiene un escenario excelente y un talento humano dispuesto a llevar su negocio al próximo nivel. La oportunidad, usted escoge. Y el lugar, definitivamente es Colombia.